En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovará la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen del Rosario, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el marco todavía de la asamblea de apertura del sínodo, hoy nosotros nos encontramos para rezar. Tal vez es uno de los signos más manifiestos de la conciencia que nosotros tenemos de lo que este acontecimiento quiere ser y va a ser para la Iglesia arquidiocesana. Será a la medida de nuestra capacidad para acoger el don de Dios lo que va a hacer que este sínodo en verdad dé su fruto, ya que no es obra nuestra, es obra exclusiva de Dios a la que Él nos quiere de alguna manera asociar. A nosotros como sinodales, a toda la arquidiócesis que también con su oración, su trabajo, su apostolado constante, coopera directamente con esto. Vamos a dividir esta mañana de oración en dos momentos. Primero quisiera ofrecerles a la meditación aquel primer verso con el cual ayer empezábamos la misa. No sé si ustedes recuerdan el canto de inicio de la misa. El ven Creador, o ven Espíritu Santo Creador. Ven Creador Espíritu Divino, decíamos cuando comenzábamos el canto procesional de entrada. Quisiera que con esto, ven Espíritu Creador, nosotros meditáramos en este primer momento de la mañana. Vamos a hacerlo a partir de un texto. Yo les voy a dar varios textos para que les pueda servir a la oración de ustedes, que ustedes puedan elegir el que gusten. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Versículos del 23 al 33. Yo les voy a leer solo algunos versículos. Hechos 4, versículos del 23 al 33. Había comenzado la misión de la iglesia. Ya los primeros discípulos habían sido puestos en la cárcel y ya habían sido liberados. Y tras la liberación de los primeros discípulos, ellos cuentan lo que habían escuchado entre los fariseos y los sumos sacerdotes allí. Entonces comparten, y de pronto el Espíritu Santo irrumpe en aquella comunidad que dice allí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al oírlos todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. El Espíritu Santo, de pronto irrumpiendo en el corazón de la comunidad, hace que la oración se eleve a una sola voz. Y dentro de las cosas que ellos oran, solo yo les voy a leer unos versículos. Dice allí, a partir del versículo 29, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Allí termina la oración y de pronto dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios.
Cuando el año pasado se nos anuncia esta convocatoria, la convocación al sínodo, este fue el texto que enseguida me vino a la memoria. Se le llama el segundo Pentecostés, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya los discípulos comprendieron lo que significaba vivir las consecuencias de creer en Cristo. Ya había venido la cárcel, el sufrimiento. Pero cuando ellos se encuentran con esto, no se acobardan, no se esconden, no huyen, sino que piden al Señor esta gracia. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. No importa si el precio es morir, pero permítenos anunciar con libertad tu palabra. Y lo vamos a pedir, nosotros tenemos que pedirlo. Cuando nosotros miramos Pentecostés, lo celebrábamos ayer, ¿recuerdan cuál era la primera lectura de la misa? El relato de Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo. Nosotros podemos imaginarnos que los discípulos estaban contentísimos en el cenáculo. A veces nos imaginamos que ellos estaban tristes, estaban con miedo, por temor a lo que podían hacerle aquellos que habían matado a su maestro. Pero uno podría decir también, al menos yo me lo imagino así, los discípulos estaban contentos. Ellos habían visto al Señor resucitado, había ascendido delante de sus ojos. Es como una comunidad que saborea el fruto de la Pascua, pero se lo come solo. A veces nosotros como cristianos podemos estar muy satisfechos de lo que tenemos. No le hago mal a nadie, yo sirvo a Dios, no soy tan malo, voy a misa, tengo una comunidad. Pero ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? A animarlos a este anuncio. Permítenos anunciar con libertad. Que el miedo no nos encierre en nosotros mismos saboreando solo lo que un día gustamos. Porque no se nos dio eso para que nosotros solo lo comamos encerrados entre nosotros. Cuidándonos, como dice el Papa Francisco, entre nosotros palmeándonos, digámoslo así, cuidando a aquellos que estamos. También tenemos que cuidar a los que están. Pero nuestra vocación, por ser Iglesia Católica, alcanza a todos los pueblos de todos los tiempos. En este contexto, lo celebrábamos ayer, yo simplemente refiero a lo que ayer celebrábamos y ustedes lo habrán escuchado en cada predicación y en cada celebración de la misa. Ven Espíritu Creador, ven Creador Espíritu Divino, cantábamos ayer. El sínodo es una expresión visible de lo que la Iglesia es. La palabra Iglesia significa convocados. Hemos sido convocados, hemos sido llamados a expresar visiblemente lo que ya nosotros somos, por gracia de Dios, pueblo de convocados, de llamados. Pero ahora lo queremos expresar visiblemente. Hemos sido convocados por el Señor en boca de nuestro arzobispo. ¿Para qué? Aquí citamos al Papa Francisco, que nuestro arzobispo lo ha recordado. Purificación, discernimiento y reforma. Eso es lo que el Papa Francisco invita a la Evangelii Gaudium. Necesitamos purificar, discernir y reformar. Este es el camino que hemos iniciado con el sínodo. Y como escuchábamos en una de las lecturas de la vigilia de Pentecostés, del profeta Ezequiel, nosotros hemos convocado de los cuatro vientos al Espíritu Santo. Dice el profeta Ezequiel, Dios le dice al profeta, convoca de los cuatro vientos al Espíritu, que venga a soplar sobre estos huesos, esta carne muerta, que necesita de ese Espíritu para vivir. Nosotros ayer, con toda la Iglesia, hemos convocado al Espíritu, ya no solo de los cuatro vientos, sabemos de dónde viene el Espíritu. Ahora lo vamos a contemplar. Brota del Jesús crucificado, brota de sus labios ya de resucitado. Sabemos a dónde dirigirnos para pedirle al Señor, sople tu viento, impulsa la barca, renueva nuestras vidas. Ayer decíamos, ven Creador Espíritu Divino, así comenzábamos. Ustedes saben que este himno data del siglo V de la Iglesia.
aproximadamente, 5 o 6. Es el himno que se ha rezado y cantado al comienzo de muchos concilios y de muchos signos. La Iglesia es consciente de que la obra es del Espíritu donado, de la Pascua de Cristo, que sigue siendo siempre acción que dona el Espíritu. Dios sigue derramando su amor en el corazón de aquellos que creen en Él. Creamos en eso nosotros. Necesitamos, como ayer decía, en la iluminación, nuestro cardenal, nos reunimos como creyentes y necesitamos decirnos esto de nuevo. Esto es obra de Dios. Por eso repetir y repetir: ven, Creador, Espíritu Divino. Ahora uno podría decir: ¿acaso no estamos ya creados? Sino, ¿cómo podríamos estar invocándolo si no estuviéramos ya creados, si no existiríamos? ¿Por qué necesitamos volver a decirle al Señor cada vez: créanos de nuevo? Y aquí hay una verdad que para nosotros es muy importante, que para un sinodal es esencial. Cuando decimos nosotros: ven, Espíritu Creador, cuando volvemos a dirigirnos al Señor pidiéndole que actúe en nosotros como Creador, es porque somos conscientes que todavía estamos en las manos del Creador. Somos barros moldeados, pero no acabamos de ser moldeados. Pero mucho más también porque no existimos sino porque estamos en sus manos. Entonces todavía estamos en las manos del Dios Creador. Pero porque también este Espíritu que alienta nuestra vida no es un acto pasado en los labios de Jesús. ¿Cómo existe hoy Jesucristo en la gloria del Padre? Como el resucitado. El Verbo hecho carne, traspasado y resucitado. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este instante? Sino donando de sus labios el Espíritu Santo. La Iglesia vive del soplo que el Verbo no le hizo una vez, sino que le vive haciendo. Vive del soplo que entrega, y la Iglesia vive del soplo que recibe. La Pascua es expiración de vida para nosotros. Cristo expira, dona, da su Espíritu. Pero aquí también hay algo muy importante, que Dios no nos crea sin nosotros. Dios hizo el sol y el sol va a ser siempre sol. Se va a ir consumiendo con los miles de años que pasen. Dios hizo la flor va a brotar y va a morir con flor. Yo nací como hijo, pero puedo no morir queriendo ser su hijo. Y esa es la diferencia. Yo en el bautismo fui engendrado para el cielo, pero puedo no querer ir al cielo. La obra creadora de Dios en mí no es una obra acabada y no va a ser sin mí. Ven, Espíritu Creador. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando le digo: ven, Espíritu Creador? Que quiero cooperar con su obra. ¿Cuál es mi parte en esta obra? Y aparece en el libro del Eclesiástico, allí en el capítulo 15, versículos del 14 al 17. Somos creadores de nosotros mismos por nuestra libertad. ¿Me hago veraz o mentiroso? ¿Justo o injusto? Por eso llegaremos a hacer todo lo que queremos ser. Es verdadero ese sueño del hombre, querer ser todo lo que puede. Pero tiene que descubrir que su poder ser depende también de su cooperación con la gracia de Dios. Por eso, lo primero en el camino del sinodal y de cada cristiano es reconocer que todavía está en las manos de su Creador y que para llegar a hacer lo que está llamado a hacer, Dios no lo puede hacer sin Él, sin mí, sin nosotros. Si yo no coopero, Dios no me hará. Por eso cuando decimos: ven, Creador, Espíritu Divino,
estamos diciendo que nos volvemos a poner con cada acto de nuestra libertad en sus manos, como rezamos en la oración del sínodo. Con cada acto de nuestra libertad, ¿en qué manos nos estamos poniendo? Nos queremos poner en sus manos, no renunciar a estar en sus manos. Y ustedes saben que eso está expresado permanentemente en cada misa. Cuando ustedes en la misa llevan el pan y el vino, ¿qué le dicen a Dios? Esto es lo que soy, criatura tuya. Quiero ser uno contigo. Cuando el fiel lleva al altar el pan y el vino, y ese pan y vino es consagrado por la acción del Espíritu Santo, que es invocada, es consagrada la vida del hombre. Por eso el cristiano cuando va a misa no vuelve igual. Le ha consagrado a Dios eso que es para hacer lo que Dios quiere que sea. Llevo pan y vino y Dios me hace su cuerpo y su sangre. Por eso cuando el sacerdote dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, lo dice cada fiel con el sacerdote que preside. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Esto, que es pan, es mi cuerpo ahora. No es este pan, sino esto, que deja de ser pan. En ese instante, la criatura pasa a lo divino. El pan se hace cuerpo, el vino se hace sangre. Por eso, en cada misa, está Cristo entregándose, como dice la oración, en el amor de su muerte y resurrección. Pero ahora no sin nosotros. O ahora nosotros con Él. Por eso, ven Espíritu Creador, consuma la obra que iniciaste en aquel comienzo de la historia. Este soplo de Dios, este amor de Dios que se sigue derramando hoy, necesita el corazón que lo acoja. Jesús en el Evangelio, así como para iluminar también con los textos del Evangelio, Él va a hablar del agua viva que brota de Él. Lo vamos a meditar después. Pero decía San Juan de la Cruz, que esa agua, y nosotros podríamos decir, ese soplo, podríamos decir esa vida, brota del seno de la Trinidad. Ayer se nos fue recordada una iluminación. Del seno del Padre brota la vida y no va a dejar de brotar. Y fluye como una eterna fuente que emana, que corre para la vida del mundo. ¿Y de qué manera llega a nosotros? De una manera singularísima en la Iglesia, sobre todo por el sacramento de la Eucaristía. Dios está permanentemente actuando en favor de la criatura a la que quiere dar a luz, permanentemente, invitándole a cooperar con su libertad. Y esto es lo primero. Ven, Creador, Espíritu Divino, acaba en nosotros tu obra. Pero ahora quisiera que pudiéramos mirar la obra del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Cómo el Espíritu Santo lo conocemos nosotros actuando a nuestro favor. Después vamos a mirar cómo se nos invita a vivir a nosotros a partir de esto. Quiero que primero nosotros hagamos una confesión de fe en la acción del Espíritu Santo. Y les voy a dar algunos textos bíblicos y algunos momentos en la historia de la salvación. El primer texto, Génesis 2, 1 y 2. Al comienzo, ¿qué existía? El caos. Las aguas primordiales cubrían la tierra y el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, se cernía sobre las aguas. El Espíritu Santo, allí, en aquellas aguas primeras, va a hacer que salga de esas aguas las criaturas, del desorden el orden, de la nada el ser. El Espíritu Santo santifica aquellas aguas, como va a santificar las aguas del bautismo, de donde nacerá el pueblo nuevo. Del desorden, del caos, Dios saca el orden y la luz, la vida. Del pan hará cuerpo, de la multitud hará uno solo. 1 Corintios 12. Pero ¿qué pasó?
Génesis 11, del 1 al 9. El relato de la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que introduce el desorden nuevamente después de que Dios hizo el orden? El pecado. El pecado introduce nuevamente el desorden. Lo introdujo allí y lo introduce permanentemente. Es el desorden en el que el hombre puede elegir vivir. Ya no es un barro moldeado, sino es un barro deforme. Pero uno podría decir, si lee ese texto, parece Dios envidioso del hombre. Lo ve al hombre realizar esa torre y dice el mismo Señor, si le dejamos al hombre, va a poder realizar todo lo que quiere, todos sus proyectos. Y en realidad el hombre parece que acabó todos sus proyectos. Una sola lengua. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue condenado a una sola voz? ¿Qué gritaron todos? Crucificado. El hombre puede realizar todo lo que proyecta su corazón. Sin Dios, el hombre mata a Dios. El hombre puede llegar a realizar esto y lo realizó. Dios lo sabía, Dios lo sabe. La división en lenguas no es para que el Señor domine al hombre, sino la división de lenguas muestra el desorden que en el corazón del hombre hay cuando el hombre renuncia a ser criatura, barro en las manos de Dios, lo mismo que Adán y Eva. Seremos como dioses al margen de Dios. El desorden se introduce por el pecado. Y Dios dice, yo quiero restaurar este desorden. ¿Dónde lo va a hacer? Hechos 2, del 1 en adelante. Pentecostés, una sola lengua será escuchada cuando los discípulos prediquen. Entonces, Babel es restaurada en Pentecostés. Pueden leer 1 Corintios 12 y 13, cuando San Pablo habla del amor, de la caridad. Por eso, el orden es destruido por el pecado. Y esa es la historia de salvación. Dios quiere restaurar al hombre herido. Ezequiel 19, del 2 al 6 y del 16 al 20. Ezequiel 19, del 2 al 6 y 16 al 20. Es cuando el Señor le da a Moisés la ley, establece con su pueblo una alianza. Y muestra allí el Señor en Moisés cómo la restauración del hombre, del pueblo, tiene que ver con el vínculo con su Dios. Yo los quiero atraer hacia mí, dice el Señor a Moisés. Los saqué de Egipto para traerlos hacia mí. Yo soy el punto de confluencia de la historia del hombre. Y entonces, allí, en el versículo 2 dice que el pueblo de Israel acampó frente a la montaña. Respondieron a la invitación, fueron ante la montaña del Señor. Y allí dice, yo los conduje y los traje hasta mí. Ustedes son mi propiedad consagrada. Y después vino la manifestación, trompetas, nubes, relámpagos, truenos, humo. Lo que se va a reiterar después, cuando en Pentecostés, como fuertes ráfagas de viento se escucharon en la casa donde estaban reunidos. Hacia mí, dice el Señor. Él es el centro de la historia, no es una organización, la Iglesia o el Sínodo. No es una estructura humana, la Iglesia Católica. Él es el punto de confluencia de todos los miembros y de toda acción. Cuando el catecismo señala el apostolado como acción de todo cristiano en orden a instaurar el reino de Dios en el mundo, dice, la fuente de ese apostolado, ¿cuál es? La Eucaristía. Porque el apostolado es acción del cuerpo místico, uno en Cristo, hacia mí. Y el que hace de la multitud de lenguas una es el Espíritu, de la que hace muchos, uno solo es el Espíritu Santo, de muchos miembros, un solo cuerpo.
Y por último, del profeta Ezequiel, que yo les decía recién, Ezequiel 37, del 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Y si quieren, Ezequiel 36, del 24 al 28. El Señor le manda al profeta, invoca al Espíritu para que venga de los cuatro vientos, para que sople y dé vida a estos huesos muertos, que se llenaron de carne, pero que todavía no tienen vida. Nosotros también podemos ser huesos con carne, parecemos vivos, pero si el Espíritu de Dios no irrumpe en nuestra vida, no es el que inspira, no es el que anima, no es el que sopla, no estaremos siendo movidos por la fuerza que de lo alto viene para ser nosotros restaurados. Esta obra del Espíritu Santo desde el comienzo de la creación, pasando por el caos del pecado, y esta obra en la que Dios quiere restaurar al hombre disperso, herido, corazón de piedra para darle corazón de carne, como dice Ezequiel, llega a un momento culminante, que es el día en que el ángel visita a la Virgen. Lucas 1, los versículos 30, 31 y 35, esos tres nomás. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo que nacerá de ti será santo. Y Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí nos vamos a quedar, porque vamos a contemplar después en el otro momento de oración cómo vivir nosotros personalmente esta vocación de ser destinatarios del don de Dios. El pueblo de Israel tenía como vocación ser el pueblo del Espíritu, en el que el Espíritu Santo iba a ser derramado para que esos corazones de piedra se hagan de carne, para que lo que es caos se haga orden, para que lo que es muchas individualidades se haga un solo cuerpo. Nosotros podríamos contemplar muchos otros textos de la Sagrada Escritura. Yo les invito a esto, consideren que nosotros no somos hechos sin nuestra libertad. La Iglesia de Paraná no será si nosotros no queremos. Dios puede hacer maravillas, pero no en el corazón que no quiere. Yo puedo ser veraz o mentiroso. Yo puedo gozarme del fruto de la Pascua, pero puedo privárselo a mis hermanos. Yo puedo estar contento en el cenáculo, pero olvidándome de aquellos que están fuera del cenáculo. El Espíritu Santo viene a establecer el orden. Del caos original sacó la vida, del caos del pecado sacó a Jesús resucitado, porque por la fuerza del Espíritu Santo Él fue resucitado. Encuéntrense con Él, de su costado traspasado, de sus labios de resucitado, se les dona el Espíritu Santo. Esa es la acción de Dios permanente, no ayer, permanentemente. Vivimos de esto. Que la Virgen Santísima, en la que el Espíritu Santo encontró acogida, sea la que ahora también nos ampare en este momento de oración, nos ampare en este tiempo de sínodo, para que este camino que hemos emprendido por la acción del Espíritu Santo acabe allí donde el Espíritu quiere, sin que nosotros le pongamos obstáculos. Porque Dios tiene para nosotros designios de gloria, de grandeza, para gloria suya, para bien de los hombres, de lo que estamos hoy en la Iglesia y de aquellos que están llamados a formar también parte de ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los